Bien, esta mañana Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar nuestro curso de escatología bíblica. Vamos a echar un vistazo a nuestro prontuario. Hoy vamos a avanzar algunos capítulos, ¿verdad? Vamos a llegar hasta lo que es el periodo, la posición del traslado antes de la tribulación. Ok, vamos avanzando entonces. Recuerde siempre marcar en su prontuario todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Todo lo que vamos haciendo. Bien, quiero decirles que ya se posteó en Classroom la tarea especial número 2 con valor de 15 puntos. Esta tarea especial consiste en investigar, ¿verdad? Consiste en investigar. Vamos a ver un poquito aquí para que usted... Vamos a ver de qué. Aquí está. Tarea especial número 2, valor 15%, vence el 24 de marzo. Hacer una investigación y su respectivo análisis personal acerca del término o de la teoría parusía, ¿verdad? También debe incluir en la investigación del término epifanea y lo envía por WhatsApp, ¿verdad? Entonces esos dos términos, usted va a hacer una investigación chiquita, cortita y maciza. Y al final siempre va a adjuntar su análisis personal. Envíelo por WhatsApp, ¿verdad? Envíelo por WhatsApp. Es preferible por WhatsApp porque ahí lo voy viendo yo. Mientras que a veces en el correo me llegan muchas notificaciones y se me pierden. Mientras que en el WhatsApp, por ejemplo, del privado, ¿verdad? De cada alumno. Entonces yo a la hora de revisar yo voy viendo cada WhatsApp de los alumnos. Especialmente los que me mandan al privado. Y como ya había dicho, las asignaciones en esta clase están anuladas porque hay un proyecto, ¿verdad? Hay un proyecto. Aquí lo vamos a ver el proyecto. Aquí está. El proyecto, los siguientes alumnos harán una exposición de los siguientes temas ubicados en el Apocalipsis, el cual constará de una investigación con su respectivo informe y hará un video expositivo de 12 minutos resumiendo los puntos más relevantes de su investigación. Ahí están todos los alumnos que están contemplados dentro de la matrícula de tercer año, segundo semestre. Recuerde que en junio ya entramos a cuarto y en este año prácticamente estaríamos avanzando el 75% de este programa para que para el próximo año, los primeros meses del próximo año, nosotros estaríamos terminando nuestro programa de 4 años, a lo cual yo lo motivo a que se esfuerce, ya que veo algunos alumnos que no están presentando ninguna tarea especial, por lo menos las tareas especiales, no están presentando ninguna tarea especial, ni se están comunicando, ni veo que evidencia de que están recibiendo las clases, ¿verdad? Eh, yo quisiera pues motivarles en el nombre del Señor. Ya pronto voy a tener la herramienta que necesito para hacer las clases en vivo, porque la clase en vivo, ahí yo necesito escuchar las preguntas para poder así ayudar a los alumnos. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son las diapositivas. Hoy vamos a empezar con el capítulo 10, posición del traslado parcial. Bueno, en estas teorías que vamos a ver, vamos a contemplar un panorama no a profundidad, pero sí lo sustancialmente necesario para que veamos cuáles son las diferentes teorías que se manejan en cuanto a la escatología. Y vamos a ver aquí algunas debilidades que estas teorías tienen, especialmente tocante a lo que es el desconocimiento de lo que es la teoría de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Entonces Cristo está unido a la iglesia, Cristo no está separado de la iglesia, Cristo está unido a la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a ver todo esto. Posición del traslado parcial. El presente siglo, o sea, usted tiene que recordar que cuando hablamos del presente siglo estamos hablando de todos aquellos eventos políticos, doctrinales, proféticos, que están relacionados con el curso de la historia hacia su final, ¿verdad? No saber si fulano de tal ganó las elecciones o las perdió, no. O sea, todo lo que está apuntando la misma realidad diaria, todo lo que está diciendo acerca del cumplimiento de la profecía tocante a el fin de los tiempos. Eso es el presente siglo y su curso, ¿verdad? Respecto a la iglesia, dice que termina con su traslado a la presencia del Señor. O sea, recuerde que estamos dentro del programa de Dios con la iglesia. Entonces, todo lo que concierne al programa de Dios con la iglesia lo vamos a ir contemplando con nuestros ojos, porque lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, sin dejar por fuera lo que acontezca con Israel, porque Israel es el reloj profético de la iglesia. Todo lo que concierne con Israel, entonces eso es para nosotros el acabose final en este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si el día de mañana Israel llega a firmar el pacto de paz con el mundo árabe palestino, ¿verdad? Entonces eso para nosotros está diciéndonos: prepárense porque la trompeta ya va a sonar, ¿verdad? O sea, todos los acontecimientos proféticos que se desencadenen en Israel y su política exterior, para nosotros será vientos del rapto, ¿verdad? Para nosotros será vientos del rapto. No hay que dormirnos en los laureles, como dice el dicho. No hay que dormir, iglesia, hay que estar atentos, hay que estar como un centinela que lo vigila todo y que contempla todos los detalles habidos y por haber. Todo lo que concierne a Israel y su política exterior, todo lo que concierne a ellos, también todo lo que concierne al monte del templo y la construcción del tercer templo judío. Todo eso son vientos del rapto. Son vientos del rapto. La iglesia pronto se irá de esta tierra y estamos avanzando de forma escalada. Estamos avanzando de una forma proporcionada. La guerra en el este de Europa, de Rusia con Ucrania, está levantando mucho polvo de amenaza nuclear y atómica. Entonces todo esto son vientos del rapto y nosotros no podemos estar con la boca abierta esperando ver otras cosas. Tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual y preparándonos en oración, en lectura y en ayuno para poder recibir al Señor que pronto aparecerá y llevará su iglesia. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Nosotros no estamos esperando otra cosa más que el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando termine esto, cuando llegue a su fin, entonces se desencadenará la semana 70 del programa de Dios con Israel, llamada la tribulación de 7 años, periodo de angustia, periodo de dolor, periodo de muerte, de oscuridad que se acerca al mundo. Y la iglesia debe de estar atenta, la iglesia debe ser la voz que clama, la voz que habla, la voz que sin cesar dice: preparaos porque el Señor se acerca. Él
viene pronto. La doctrina del traslado de la iglesia es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a los versículos bíblicos. Usted siempre debe tener su Biblia para recibir esta clase, ¿verdad? Siempre debe tener su escritura, hermano, para que corrobore los textos bíblicos según Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Claro, porque la cabeza está unida al cuerpo, ¿verdad? La cabeza está unida al cuerpo. La cabeza no está separada del cuerpo. El cuerpo no puede obrar fuera de la cabeza. Entonces os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Cristo ahorita? Cristo no está en las Bahamas tomando un verano. Cristo está en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Él viene por nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y donde Él viva, vivirá el cuerpo, porque la cabeza no puede estar separada de su cuerpo. La cabeza no puede estar gozándose y el cuerpo va a estar sufriendo. Eso no tiene ningún sentido en ninguna parte de este mundo. Entonces, estos textos nos ayudan a comprender la importancia del rapto de la iglesia. Tenemos Primera de Tesalonicenses 2:1. Primera de Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra vida a vosotros no resultó, visita a vosotros no resultó vana. Bueno, este texto está fuera de argumento. Vamos a ver si es este. Ahí está. Es segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de creer o de pensar. O sea, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, se acerca un momento en nuestro tiempo, en donde nos vamos a reunir con Cristo. Y no va a ser una reunión así, hey, ¿cómo están? Vengo a ver cómo está todo. No, viene a llevarnos. En ese momento se acabará todo trabajo en la iglesia. En ese momento se acabará la enseñanza, se acabará la predicación para nosotros, se acabará el ayuno, se acabará todo. No digamos todos los pesares, las luchas, las dificultades, las persecuciones que enfrentamos. Todo se va a acabar, porque la reunión con Cristo será para siempre. Para siempre. Por eso debemos esforzarnos. Por eso debemos continuar. Por eso debemos predicar. Por eso debemos enseñar. Por eso debemos vivir en santidad, para que cuando Él venga, nada nos sirva de tropiezo. El apóstol Pablo dice, nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente de donde están creyendo. No se muevan, ¿verdad? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, aunque sea
ni por nada que tenga que ver con nosotros, no se muevan de allí. Dios los ha llamado a esperar su regreso. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. El día de Cristo está cerca. Entonces, todos estos puntos de vista bíblicos nos dicen a nosotros que esperamos el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia, cuerpo de Cristo, debe de estar unida con la cabeza. Por supuesto, esto es metáfora. Esto es metáfora. Nos está dando a entender mucho que Él viene por nosotros. Veamos algunos términos para que sean contemplados dentro de esta lección. Gloria a Jesús. El primer término es parusía, ¿verdad? Usted va a hacer una investigación de la parusía. Apocalipsis, en griego, que dice que significa quitar el velo. Epifanea o epifania, como usted lo quiera llamar, no importa. Usted va a hacer una investigación y un análisis. Y quiero algo bien hecho. Traslado parcial. Discute que solo aquellos que están velando y esperando, que aquí vamos a entrar a ver lo que es el punto de vista del traslado parcial. ¿Qué significa esto? Aquellos que están velando y esperando y que han alcanzado cierto grado de espiritualidad que los dignifica, serán incluidos en el traslado o arrebatamiento. Ahí está bien. La teoría parcial dice que aquellos que están velando y esperando, eso es correcto. ¿Verdad? Que han alcanzado un cierto grado de espiritualidad. No meramente un cierto grado de espiritualidad. O sea, Cristo no viene por los maduros en la fe. Cristo viene por los que estén en santidad. O sea, aquí hay que analizar bien, con cabeza abierta, toda esta terminología y todas estas teorías. El Señor no viene por los que están maduros y los hermanos nuevos en la fe se van a quedar. No. Cristo viene por los que estén en santidad, sean niños, sean adolescentes, sean nuevos en la fe, sean viejos en la fe. Si van a haber viejos en la fe, que se van a quedar. Hay gente que tiene 30, 40 años que se va a quedar a esperar la tribulación porque quieren conocer al anticristo, ¿verdad? Porque son gente que viene a la iglesia a verle los defectos a los demás y llevan años agriándose en la iglesia. Eso no significa nada. Esta teoría ya empieza a tener problemas porque no es que los que han alcanzado un cierto grado de espiritualidad, no, son los que están en santidad, ¿verdad? En santidad. Dice aquí, los muertos en Cristo no están incluidos según esta teoría. Bueno, aquí tenemos un problema, porque según el apóstol Pablo, los primeros que se levantan a recibir al Señor son los que han muerto en Cristo. En Cristo. Vamos a ir viendo más acerca de esta teoría, sus dificultades doctrinales, teoría del traslado parcial. Malentienden el valor de la muerte de Cristo. Bueno, desentender esto y no comprender el alcance de la muerte de Cristo es estar patinando en un lodo aguado, casi agua, sin poder avanzar. Porque cuando no entendemos el valor de la muerte de Cristo, estamos ignorando todos los programas de Dios que han venido al hombre, como el pacto abrámico, como la ley de Moisés. La muerte de Cristo es suficiente. Y todos aquellos que nos hemos allegado a ese sacrificio en la cruz y lo hemos hecho parte de nuestra vida, podemos comprender y podemos experimentar la salvación. Entonces, si Cristo me salvó a mí y salvó a aquel que estaba preso, ¿verdad? Que iba a vivir 40 años preso y lo sacó de la prisión,
lo transformó, se reveló a él, lo cambió después de ser un terrorista, ahora es un pastor de multitudes. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que lo ha preservado por 20, 30 años, ha luchado con Satanás por esa alma, lo ha librado de la muerte, lo ha librado del pecado, lo ha librado de la desgracia? ¿Cómo es posible que lo va a exponer al periodo de juicio mundial? No tiene ningún sentido entonces la muerte de Cristo. No tiene ningún sentido, porque si me ha guardado y lo ha guardado todos estos años y lo va a dejar para la tribulación, es posible que en la tribulación se pierda o nos perdamos. Entonces, esta teoría del traslado parcial no tiene ningún fundamento para que pueda ocurrir algo así. No entiende la magnitud de la muerte de Cristo. No entiende. Entonces, ¿para qué aceptar la muerte de Cristo? Si voy a ser sacrificado, si voy a ser descabezado, decapitado en la tribulación, no tiene ningún sentido que sea expuesta la iglesia a ser sellada por la bestia, por los factores necesidad alimenticia, vestuario, salud, seguridad, vivienda, trabajo. El mundo será azotado y será gobernado por el imperio de la mismísima maldad. ¿Cómo es posible que pueda la iglesia ser sometida o expuesta a esto? Entonces la teoría del traslado parcial está dejando mucha duda. 2. Negar la enseñanza del Nuevo Testamento de la unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero que miremos allí Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y así se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, esa es la unidad del cuerpo de Cristo. La cabeza está unida al cuerpo. Entonces, negar esta enseñanza al pretender decir que la iglesia será raptada una parte hoy y otra parte en medio de la tribulación, o a final de la tribulación, o a principio de la tribulación, es no comprender la enseñanza de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque él mismo acaba de decir en Juan 14:3, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Claro, porque el cuerpo debe estar con la cabeza, pues. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, amados hermanos. No hay que decir amén a todo lo que oigamos. Número 3, niega la consumación de la resurrección. Cristo resucitó primero. Él es la primicia. Él es la primer resurrección que se efectuó. Luego viene la resurrección de los muertos en Cristo. Mire usted, viene la resurrección de los muertos en Cristo. Después viene la resurrección de los que murieron en la tribulación en Cristo. Oiga bien, porque cuando Él venga en su segunda venida en gloria, los que murieron en Cristo, o sea que rechazaron el sello de la bestia, van a resucitar para esperar la era milenial. Y viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, porque ellos vienen a ser parte de la era milenial, porque eso es una promesa dada a Israel.
Entonces, todas estas resurrecciones se van a dar y por fin viene la última resurrección. La resurrección de todos los impíos de todos los tiempos, desde don Caín hasta el último hereje que va a morir hacia el final de los tiempos. Entonces, negar la resurrección es algo tirado de los cabellos, es estar fuera de la órbita de la palabra. Número 4, confunde los galardones. La iglesia será galardonada. La iglesia será premiada. Por cada vez que fue hacia el templo será galardonada. Por cada alma que ganó será galardonada. Por cada trabajo que hizo con amor para Dios será galardonada. Ahora, los creyentes que lo hicieron todo murmurando, que lo hicieron todo criticando, que se congregaban a ayunar para criticar al pastor y a los hermanos, esos van a perder ese galardón porque fueron a hambrear. Fueron a hacer las cosas de una forma equivocada. No nos confundamos porque todo lo que hagamos para Dios será galardonado. Número 5, confunde la ley y la gracia. La ley es una dispensación y la gracia es otra dispensación. El cumplimiento de la ley o el fin de la ley fue cuando Cristo murió en el monte de la calavera. Ahí se murió. ¿Y qué pasó cuando murió? El velo del templo se corrió. ¿Qué quería decir eso? Los judíos no entendieron eso. Anás y Caifás no entendieron eso. Los oficiales del templo, los sacerdotes no entendieron eso. El velo del templo se corrió. ¿Cuándo? ¿Cuándo había ocurrido semejante cosa? Nunca. Nunca en Israel el velo se había corrido. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solo se abría una vez en el año cuando el sumo sacerdote entraba a oficiar el año de la expiación. Pero que se corriera por sí solo, destapando el lugar santísimo, eso era imposible. Entonces, cuando Cristo muere, la ley se cumple. La ley se cumple y hasta allí llega la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque el sacrificio anunciado por la ley ya había sido consumado. Y allí, ese sacrificio cumplió todos los rituales que hasta ese momento Israel había llevado a cabo. Ese sacrificio fue el que estaba esperando Dios para poder poner en paz al hombre con Dios. Entonces, no podemos confundir el periodo de la ley con el periodo de la gracia, porque la gracia comienza cuando el Espíritu Santo se derrama de forma colectiva en el aposento alto en el último día de la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, llamado Pentecostés, donde todos traían sus primicias, de todo. Entonces ese día la primicia fue dada de parte de Dios y fue recibida por parte de Dios, porque nació la iglesia. En aquel día se convirtieron miles fueron convertidos a Cristo, de muchas naciones. Entonces, un periodo es llamado la ley, que ya cumplió su función, y otro es el periodo de la gracia, que está hasta este momento, ¿verdad?, deteniendo el programa de Dios con Israel,
que incluye el periodo de 7 años de tribulación, y que una vez que sea quitado o quitada la iglesia del camino, ese periodo se llevará a cabo. Confunde la distinción entre Israel y la iglesia. Volvemos al mismo tema. Ni usted ni yo podemos darnos el lujo de confundir estos dos programas. Ni podemos revolver los frijoles con el arroz. Bueno, aquí se puede hacer, pero en términos bíblicos no. Porque unas cosas son prometidas a Israel y otras cosas son prometidas a la iglesia. Nosotros no somos el Israel espiritual. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El Israel espiritual fue Pedro y los 12, María, Magdalena, todos aquellos judíos que se convirtieron a Cristo antes del Pentecostés. Esos son el Israel espiritual. Esos son los discípulos. Pero que ellos fueron la base o plataforma para poder echar a andar todo el engranaje llamado iglesia judía. Luego el Señor llamó al apóstol Pablo, llamó a Bernabé y los envió a los gentiles para formar la iglesia gentil. Pero eran una sola iglesia. Y a través de los años ha venido la iglesia prevaleciendo, junto con la palabra de Dios, que ha sido más perseguida que cualquier otro libro en el mundo. Entonces un programa tiene que terminar tarde o temprano, y este es el de la iglesia, que terminará con el traslado de la iglesia al cielo. Esta teoría coloca parte de la iglesia en la tribulación, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque lo volvemos a decir, según Juan 14, 1 al 3, dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde vive Cristo? Cristo vive en el tercer cielo. Entonces, cuando Él venga, lleva la iglesia y se la lleva al tercer cielo, y se cumple Juan 14, 3. Y lo que dijo 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 acerca de nuestra reunión con Él, porque el día del Señor está cerca. El día del Señor es el beneficio para la iglesia y es el dolor de la humanidad. Entonces, parte de la iglesia en la tribulación, sean 3 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el periodo de tribulación es la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana 70 de Daniel, semana de años. Actualmente transcurrieron 483 años desde la salida de Esdras con el primer contingente post-exílico a reedificar Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Transcurrieron 483 años y en Pentecostés se detuvo el reloj profético. ¿Por qué? Porque allí terminó la ley y comenzó el periodo de la gracia. Es el programa de Dios con la iglesia. Iglesia que está compuesta de judíos y gentiles. Entonces, cuando este programa termine, el programa de Dios con Israel, que es la semana 70 de lo que Gabriel le anunció a Daniel, el tiempo del fin, entonces se va a activar. Por lo tanto, un programa no tiene nada que ver con otro. Ahora, no podemos negar que nuestros ojos y oídos puedan contemplar, ver y oír todo lo que se está anunciando como lo que yo le llamo los vientos del rapto. Eso sí lo vamos a ver, eso sí lo vamos a contemplar, y nosotros tenemos que estar atentos. Por eso el Señor dijo, cuando la higuera florece, vosotros decís, el verano se acerca. Y la higuera es Israel. La higuera es Israel.
y la higuera comenzó a florecer en 1948, cuando fue nombrado en las Naciones Unidas como República Democrática de Israel. Es la única república democrática. De ahí los demás estados no son democráticos. Ahí fue constituido como nación. No era una colonia, no era un protectorado, era una nación. Después del holocausto nazi, Israel recibió desiertos en lugar de ciudades y ahora son metrópolis. Ahora Israel es la potencia en Medio Oriente, tecnológica, científica, militar, productiva, agrícola. Como país hay un desarrollo enorme en el turismo, en la economía, en la urbanización. Israel es un poderoso gigante en Medio Oriente. La higuera tiene demasiadas flores. Demasiadas flores le han brotado a la higuera. Se acerca el verano, se acerca el momento, se acerca el tiempo en donde el labrador volverá a acercarse a la higuera para ver si tiene fruto. Pero ese labrador primero vendrá por todos los siervos que tiene aquí, predicando su palabra, y después vendrá a arreglar cuentas con la higuera. Jesús lo anunció. Por eso le digo, Israel es el reloj profético de la iglesia. Porque cuando Israel firme el pacto de paz, oh Señor amado, la trompeta pronto va a sonar. La trompeta pronto va a sonar. Y a esto el apóstol Pablo revela y dice, no vendrá el Señor si no se manifiesta la apostasía y el hijo de la perdición, el anticristo. Es posible, iglesia, es posible que nosotros miremos todas estas cosas porque su palabra se tiene que cumplir. Y antes de que Él empiece a tomar el control en el mundo, nosotros nos iremos de esta tierra. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Bueno, entonces ya vimos la teoría parcial, ¿verdad? Del traslado parcial, que coloca a la iglesia, parte de la iglesia en la tribulación. Ahora vamos a ver el capítulo 11, posición del traslado post-tribulación, o sea, después de la tribulación. Vamos a ver una serie de cosas aquí. Sostiene que la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida de Cristo al fin de este presente siglo. O sea, desde ahí empezamos a ver que no tiene ningún sentido pasar todo el tiempo de tribulación. Hermanos, no va a quedar gente en este mundo. Es posible que la tierra esté superpoblada, pero para el tiempo de la tribulación va a quedar casi vacía, porque morirán millones. El mundo se va a convertir en un enorme panteón, donde los muertos no podrán ser enterrados, porque ¿quién va a enterrar tanto muerto? La tierra no va a aguantar con todo esto. Entonces, esta teoría post-tribulación, o sea, después del periodo de tribulación, sostiene que la iglesia pasará la tribulación hasta la segunda venida. Esto es ignorar todo el programa de Dios con la iglesia, porque el programa de Dios con la iglesia, déjeme decirle que no termina con el traslado de la iglesia nada más. Termina en la tierra, pero Él sigue con la iglesia en el cielo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente visita, que son los eventos relacionados después del traslado de la iglesia. Son eventos que se van a suscitar en el cielo. Entonces, esta teoría coloca a la iglesia en toda la tribulación. Vamos a ver estas bases. Niega el dispensacionalismo según Jeremías 37. Vamos a ver qué dice Jeremías. Jeremías 30, verso 7. Qué molesta esto. Cuán grande es aquel día
tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. O sea, la 70ª semana de Daniel es para Israel, no para la iglesia. No vamos a pasar la tribulación, nos vamos antes. Esto es un programa de Dios con Israel. ¿Y qué va a hacer Dios con Israel en ese tiempo? Lo va a ablandar. Va a dejar que lo persiga Satanás nuevamente. Ya no va a ser Adolfo Hitler quien lo persiga, sino que será el mismísimo anticristo, con todo el poder político mundial. Perseguirá a Israel. Los amigos de Israel caerán, como los Estados Unidos de Norteamérica. La potencia mundial caerá. El gobierno que existe ahorita en el mundo es unipolar, o sea, es Estados Unidos y los demás. Pero viene un nuevo orden llamado orden mundial, donde va a ser liderado por una persona y ya no por una potencia. Serán 10 naciones poderosísimas que le entregarán el poder a la bestia. Estas 10 naciones poderosas formarán el nuevo orden mundial. Pero para que las Naciones Unidas desaparezcan, debe de existir algo que terriblemente ocurra en el mundo. Algo catastrófico que ocurra en el mundo para que esta asociación de naciones se desintegre y nazca un nuevo orden. Es posible que ocurra una guerra horrible. Es posible que la iglesia pueda haber un ataque terrible, por decir la OTAN versus Rusia y sus aliados. Es posible que esto se suscite y esto sea la coyuntura perfecta para destruir las Naciones Unidas y que nazca el orden mundial, porque son 10 naciones. Y cuando estas 10 naciones le dan el poder a la bestia derriba 3 naciones de estas. Quiebra 3 cuernos de la bestia. Entonces queda el gobierno de los 7 y al mismo tiempo es un gobierno de 8, porque la bestia es el 8º líder supremo. Entonces es posible que estos tres gobiernos poderosos, ¿verdad?, que han sido toda la vida afines a los Estados Unidos como un gobierno, como una potencia. Entre ellos podemos mencionar Francia, Inglaterra, que son muy aliados a los Estados Unidos, puedan ser derribados, y el mismo Estados Unidos pueden ser derribados delante de la bestia para dejar solo a Israel vulnerable ante los destinos del gran dragón llamado Satán. Es posible que estos 3 amigos aférrimos de Estados Unidos, que son las potencias mundiales actualmente y que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, son los que dicen vamos a atacar y nadie los va a detener. Entonces es posible que el anticristo haga un jaque mate sacando del camino estos 3 poderes, no sé cómo, pero lo va a hacer para dejar a Israel vulnerable. Entonces Israel tendrá que volverse al Mesías en cuerpo y alma. Porque actualmente Israel está protegido por los Estados Unidos. Quien toque a Israel en Medio Oriente se va a desatar algo horrible. Es posible también que una guerra en Medio Oriente se pueda suscitar. Es posible, no podemos negar nada de esto. Es posible que se desate una guerra nuclear entre Corea del Norte y los Estados Unidos y la OTAN. Porque Corea del Norte sabe que no puede atacar abiertamente a los Estados Unidos. Porque si toca a los Estados Unidos, la OTAN le cae encima. Son más de 20 países unidos a esa alianza. Y al tocar a uno, es una alianza de defensa. Al tocar a uno,
le caen todo. Y Corea del Norte sabe que no tiene para tanto. Pero es posible que hacia el final de los días, hacia el final de lo que ya se siente que el Señor se acerca, es posible que Lucifer active todo esto para que el mundo entre en una convulsión horrible y esto pueda ser tiempo de alumbramiento para la manifestación del nuevo orden mundial, orden en el cual Él tendrá el poder absoluto y le cederá el trono a su hijo amado, el anticristo. Entonces, cuando nosotros negamos el dispensacionalismo, revolvemos el cebo con la manteca. Revolvemos la iglesia con Israel, Israel con la iglesia, el milenio con la gracia, y todas estas cosas no son así. Porque aquí dice el libro de Jeremías, tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob. No para la iglesia. No para la iglesia. Jacob será perseguido, será masacrado, será sometido al fuego nuevamente. Porque así como es de dura su cerviz, así será todo el proceso para ablandarlo y hacerlo volver al Señor. Porque una vez que los amigos de Israel caigan, solo quedará en este mundo. Ya no existirá la OTAN. Las alianzas árabes romperán el pacto. Las alianzas árabes, la coalición del sur, la coalición árabe, romperá el pacto con Israel. Los países que han firmado la paz con Israel actualmente romperán esas alianzas y se unirán a la alianza islámica contra el anticristo y contra Israel. Al caer el imperio de los Estados Unidos, naciones como Irán, naciones que son enemigos aférrimos de los judíos, se levantarán en guerra, porque el propósito de Irán es destruir a Israel y borrarlo del mapa. Y no lo ha tocado porque hay un guardián que está junto a él y se llama el tío Sam. Por eso Irán no ha atacado a Israel. Pero Irán actualmente está echando a andar nuevamente su programa nuclear. Está fabricando misiles balísticos con ojivas nucleares. Y todo esto, no crea usted que es para defender su frontera, es para destruir a la nación de Yahweh. Por lo tanto, el tiempo de angustia de Jacob será encarnizado, será horrible. Los judíos volverán a sufrir el espanto del holocausto nazi, de la persecución mundial. Y todos aquellos que se vuelvan al Mesías serán decapitados. Tiempo de angustia, tiempo de expectación, tiempo de tristeza, de dolor, de luto, de odio, de guerra. Tiempo sangriento se acerca. Oscuridad, escasez, inflación, hambruna, pestes, enfermedades, pandemias, terremotos, maremotos. Las placas tectónicas se activarán de una forma horrible. El planeta se moverá como un borracho. Se saldrá de su eje, se acercará al sol. El sol calentará 7 veces más de lo normal porque la Tierra se saldrá milímetros de su órbita y se acercará más al sol debido a los terremotos masivos que sufrirán este mundo. No le espera nada bueno. Número 2, niega distinciones entre Israel y la iglesia. Número 3, niega la naturaleza y propósito de la tribulación. El propósito de la tribulación es hacer que el mundo pague su desobediencia a Dios, sus blasfemias contra Dios, hacer que el mundo pague, pero también el propósito es hacer que Israel se vuelva al Creador. Niega las distinciones entre traslado y segunda venida. El traslado es un evento que envuelve a la iglesia de forma anónima.
es prometido a la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. La segunda venida es el retorno visible de Cristo al mundo y envuelve a Israel. Las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán en la segunda venida de Cristo en gloria. Allí se cumplirán. Número 5, niega la inminencia. La doctrina de la inminencia es la doctrina del inminente retorno de Cristo a la tierra. Es inminente. Es como cuando usted escucha en la parada de bus que viene el autobús pitando de largo, diciendo aquí voy, o cuando viene el tren y usted está en la estación de tren y usted escucha a lo largo que ahí viene la trompeta del tren y usted dice ya viene el tren, hay que estar listo. Así es la doctrina de la inminencia, el retorno inminente de Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, esté listo o no esté listo, Él viene. No le va a dar tiempo de espera. Allí está la parábola en Mateo 25 de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 habían dormido. Las 5 dormidas se quedaron. Quisieron nuevamente entrar, no pudieron, la puerta se cerró. Niega el cumplimiento futuro de Daniel 9:24 al 27. ¿Qué dice Daniel 9:24? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, semanas de año. Semanas de año. Una semana equivale a 7 años. 7 por 7, 49, 490 años. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión. Bueno, para quitar el pecado, la prevaricación y la iniquidad, eso fue cuando Cristo murió en la cruz. A través de ese sacrificio es el único remedio contra el pecado. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, son eventos que son después, que están reservados para la segunda venida de Cristo en gloria, donde es posible, yo no le puedo asegurar porque la Biblia no lo dice, pero donde es posible que en la cena de las bodas del Cordero, que es un evento que envuelve la recepción o celebración de la boda que se celebró en el cielo, es posible que el Señor sea coronado de gloria y majestad frente a los ojos de medio mundo. Ojos que personas que tuvieron un concepto vago de Cristo como un Mesías sufriente, muerto de hambre, cadavérico, una persona desechada por la sociedad judía, una persona pisoteada por el mundo gentil, lo verán coronado de gloria y majestad como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, gobernando el planeta Tierra. Es posible. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, la salida de la orden, o sea, cuando Nehemías regresa, ¿verdad?, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Esos son 7 por 7, 49 años. Eso fue lo que se tardó en la reconstrucción de la plaza y el muro. De la ciudad de Jerusalén. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso fue cuando Nehemías y Esdras y los demás judíos empiezan a trabajar y a reconstruir el muro, porque los enemigos de Israel, liderados por Tobías y los demás, no los dejaban trabajar, y un judío tenía que estar con una espada cubriendo a su hermano que estaba pegando bloques, por decir así, tiempos angustiosos. 62 por 7, ¿verdad? O 62 más 7 son 69. ¿Hasta qué? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mire, mas no por sí.
O sea, Él entregará la vida. Entonces, en este dos lapsos de la profecía, usted agarra la calculadora. Usted agarra la calculadora. Y agarra, 69 por 7, 483 años hasta la muerte de Cristo. Ponga ojo y mucha atención. En 69 semanas. 69 semanas. 7 que se ocuparon, o 49 años que se ocuparon para restaurar y edificar Jerusalén, ¿verdad? Más las 62 semanas que abarcan hasta el periodo, de reconstrucción del muro de Jerusalén. Edifican la plaza en tiempos de persecución, en tiempos de asedio, en tiempos de angustia, porque se estaba levantando nuevamente la nación de Israel, tiempo posexílico. Amén. Cuando los enemigos de Israel no permitían que Israel se levantase nuevamente, entonces eran tiempos de angustia. No era paz, no había paz, porque Jerusalén era un protectorado de Babilonia, de Persia. Entonces, eso era un tiempo de angustia. Transcurrieron 62 semanas de año. Y después de las 62 semanas, el Mesías morirá. ¿Verdad? Y mire, hay un punto y coma, mas no por sí, punto y coma. Ese signo gramatical indica algo. Si usted multiplica 62 por 7, 434, más las 7 semanas que habían transcurrido por 7 años, más 49, 483. Pero mira el punto y coma. Oiga bien, punto y coma. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El fin y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe es Antíoco Epífanes, que en el año 178 de nuestra era invadió Tierra Santa. Era un asirio. Invadió Tierra Santa. Sometió a Israel. Destruyó la soberanía de Israel. Mató miles de judíos. Y sacrificó un cerdo en el lugar santísimo y puso la estatua de Poseidón, el dios de los griegos, allí. Esa es la abominación desoladora. Y mire lo que sigue diciendo. Y después y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Esto es una tipología del anticristo. Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto. Esta es la semana que hace falta. No se menciona más. Mire, y por otra semana, es la semana 70, la que hace falta. Confirmará el pacto con muchos israelitas. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Le aclaro el panorama con respecto a la última semana que habla Daniel. El anticristo hará un pacto con Israel. El anticristo hará un pacto con las naciones poderosas. Amén. Hará un pacto con las naciones poderosas para cederle a Israel el territorio de la explanada del monte del templo. Después de las negociaciones de paz, Israel va a ceder mucho territorio, pero el monte del templo no está en negociación. Por lo tanto, el anticristo conseguirá un permiso internacional. Muchos creen que las mezquitas que están allí serán derribadas o demolidas por un terremoto. Es la única forma de que neutralmente alguien pueda moverlas de allí,
ya que esto representaría una guerra nuclear. Con las mezquitas destruidas, el anticristo tiene el as bajo la manga para poder cederle a Israel ese permiso deseado. Y firma el pacto de paz. Firma el pacto de paz con Israel, con las naciones árabes, con las naciones palestinas, con el mundo islámico. Israel y el anticristo firman el pacto de paz. ¿Ok? Y todo es paz. Israel comienza a construir su templo. Comienza el trabajo del templo. Esta es la naturaleza de la última semana de 70 años. 70 semanas, perdón. Entonces, a la mitad de esa semana, o sea, ¿cuántos años incluye la tribulación? 7 años. ¿Cuántos años hacen falta a los 483 que están en stop actualmente? 7 años. Entonces, esta última semana de Jacob son 7 años, semana de años. Entonces, a la mitad, o sea, a los 3 años y medio, se acaba el dulce, se quema la miel, el anticristo se ganó a la nación israelita, se ganó el mundo, todo es una paz, todo es una prosperidad, todo es un amor. El nuevo orden mundial le cambió el giro al planeta. Se resolvieron muchos problemas, las economías subieron. Se recuperó el mundo, es posiblemente de una guerra que pasó. Israel está en paz con Medio Oriente. La gente dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién como nuestro líder? Israel creerá que este líder es el Mesías prometido a Israel, porque consiguió el permiso para la construcción del templo, porque consiguió la paz con las naciones árabes. Es de sangre judía. Entonces, a la mitad de la semana ocurre lo que dijo el apóstol Pablo. Porque este inicuo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y exige adoración. Es allí cuando Israel rasga sus vestiduras, patalea, se jala el pelo, porque prevaricaron delante de Dios, y quien está ahí es un impostor, porque eso no está escrito del Mesías. Quien está allí es un impostor. Entonces, todos aquellos que no le den la adoración, vendrá la persecución. Amén. Vendrá la persecución. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que el culto había sido restaurado. Que los sacrificios habían sido restaurados en el templo. Que la ofrenda había sido restaurada. Entonces cortará de tajo el culto a Yahweh, los oficios religiosos en el templo, y exigirá adoración. Entonces allí comienza la persecución mundial de los judíos. Bien, traslado postribulación, sus argumentos. Bueno, número 1, histórico, la posición del traslado es nueva. 2, contra la inminencia, espera señales, tribulación prometida, ¿quién? Bueno, todo esto nosotros prácticamente lo hemos dilucidado, ¿verdad? Capítulo 12, posición del traslado durante la tribulación. Posición del traslado durante la tribulación sostiene que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación y será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio de la semana de Daniel. Vuelvo y repito, la semana 70 es un periodo para Israel, no es para la iglesia. Dios nunca ha hecho ese tipo de cosas. Dios nunca improvisa, Dios nunca revuelve las cosas. Jamás, porque Él es un ser muy ordenado. Veamos esta teoría del rapto durante la tribulación. De acuerdo con esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel.
La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, pero será trasladada antes que comience la última mitad de la semana, la cual sí contiene todo el derramamiento de la ira de Dios. Nosotros no podemos asegurar nada. No podemos asegurar que los primeros 3 años y medio son completa dulzura. Lo que sí podemos ver es que el anticristo va a empalagar el paladar de media humanidad. Pero si esto es así, es posible que los escogidos también caigan en el error. Es posible que los escogidos también sean censados. Entonces, por lo tanto, el Señor no nos va a exponer a semejante engaño, porque quien va a gobernar el mundo es Satanás. No tiene ningún sentido pasar la mitad de la tribulación bajo el imperio de Satanás, sabiendo que la iglesia aún está en la tierra. Eso no tiene ningún sentido, porque si la iglesia pasa la mitad de la tribulación gobernando a Satanás, la iglesia va a desaparecer, porque Satanás vendrá contra ella para matarla. Mandará a matar a todos los pastores, todos los cristianos. Las congregaciones serán perseguidas, desoladas, destruidas, quemadas. La iglesia físicamente morirá, desaparecerá. No tiene ningún sentido pasar la mitad de la tribulación. Veamos las bases esenciales. Niega el dispensacionalismo. Niega las distinciones entre Israel y la iglesia. Divide la tribulación en 2 partes separadas. Niega la inminencia, extrema proximidad. Niega la iglesia como misterio e interpreta espiritualizando. Todas estas bases están fuera de contexto. No tienen respaldo bíblico y por lo tanto cometen el peor pecado, es mezclar los 2 programas, el de Israel y el de la iglesia. Nos vamos a quedar ahí, posición del traslado. Vamos a la posición del traslado antes de la tribulación, que eso es lo que nos concierne. Posición del traslado antes de la tribulación sostiene que la iglesia será por resurrección y traslación. O sea, los que están muertos en Cristo serán resucitados. Y los que estén vivos serán arrebatados o trasladados. Será removida de la tierra antes que inicie la semana 70 de Daniel. Incluye el método literal de interpretación bíblica. Utiliza la interpretación dispensacional. La dispensación de la gracia termina con el traslado de la iglesia. Siguiente, distingue a la iglesia de Israel. Hace la diferencia entre estos 2 programas, entre estos 2 grupos. Iglesia, misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Esta era un misterio en programa con Israel. Esta era debe cumplirse para seguir el programa con Israel. Ya lo hemos explicado vastamente. La teoría del rapto antes de la tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor. 1. El método literal de interpretación de las Escrituras. Ese método nos ayuda a distinguir aquellas cosas que son de orden literal, ¿verdad? De orden literal, cuando la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es algo literal. Y cuando la Biblia dice, luego nosotros que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Eso es algo literal, no espiritual, no es metafórico, es literal. 2. El partidario del traslado antes de la tribulación cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. La interpretación dispensacional nos enseña y nos dice que todo el programa de Dios en una dispensación se debe cumplir. Todo el programa de Dios en la dispensación de la ley se cumplió. Y su cumplimiento magno fue cuando Cristo murió en el Gólgota. Ahí se cumplió todo el programa de Dios en la dispensación de la ley. Amén.
Entonces, por lo tanto, todo el programa de Dios en la dispensación de la gracia se ha ido cumpliendo. Todas las señales que anunció se han ido cumpliendo. Gloria a Dios. Y ha anunciado que vendrá, entonces se cumplirá. Y ahí terminará el programa. Número 3. La iglesia e Israel son dos grupos distintos en los cuales Dios tiene un plan divino. Por supuesto. Por supuesto. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Quinto, esta edad presente de misterio interviene en el programa de Dios para Israel, debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Ya lo dije en la clase pasada. Todo esto originó el programa de Dios hacia la iglesia. Somos bienaventurados. Veamos los argumentos. Inciso A. Hay diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. Debe observarse que la iglesia profesante se encuentra compuesta por todos aquellos que lo único que han hecho es una profesión de fe en Cristo. B. Hay una diferencia entre la iglesia profesante y la verdadera iglesia. Esta está compuesta de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. La iglesia profesante es la iglesia que solo es boca, pero que no vive lo que predica. Esa es la iglesia profesante. El Israel nacional son los judíos nacidos en la tierra de Israel. Israel nacional son los judíos nacidos en la tierra de Israel. O aquellos que han nacido en otras naciones, pero que sus padres son judíos. Inciso C. El inciso B este argumento dice que la iglesia profesante solo es cultera, mientras que la iglesia verdadera es la que ha nacido de nuevo, la que tiene frutos. Amén. La que tiene frutos. Inciso C. Hay una diferencia entre la iglesia verdadera y el Israel verdadero o espiritual. Antes de Pentecostés habían individuos salvados, pero no había iglesia. Ellos eran parte del Israel espiritual, ya lo dije. Antes de Pentecostés existían los discípulos que componían el Israel espiritual, el Israel nacido de nuevo. Luego, cuando vino Pentecostés, estos judíos fueron la base de la iglesia judía y fueron la base de la iglesia misionera, ¿verdad? La iglesia misionera. Diferencias entre Israel y la iglesia. Bueno, la extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa casi 4 de las 5 partes de la Biblia. La iglesia solo ocupa una parte. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte, desde Abraham, Dios ha venido tratando con la nación por miles de años. Inciso B, el propósito divino, Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Vuelvo a repetir, la iglesia no tiene nada que ver con las promesas dadas a Israel. La iglesia no es cabeza. La iglesia no es cabeza, es Israel, porque son promesas terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, el canto aquel que dice que somos cabeza y no somos cola, eso está malo. Eso está malo, porque la iglesia tiene promesas celestiales. Bueno, yo he leído los evangelios y muchas cartas de Pablo y de Pedro, y yo no encuentro que la iglesia es cabeza. Pedro dice que somos sacerdotes, somos reyes, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero todo esto es dado a la iglesia después del arrebatamiento, donde en verdad seremos coronados. Por lo tanto, las promesas de Dios a Israel, que muchas de ellas las encontramos en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las promesas en los profetas son de orden terrenal. Por eso le dije
que cuando Cristo venga en su segunda venida en gloria, las promesas a Israel se cumplirán. ¿Por qué? Porque una de ellas es el milenio. Gloria a Dios. Inciso C, la simiente de Abraham. Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en la simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. ¿Verdad? Espiritual. Inciso D, nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce un parentesco, o sea, se procrea la raza. La iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. ¿A quién? ¿A quién se parece usted cuando nació de nuevo? A Cristo, porque usted su nacimiento espiritual no fue producido por hombre, fue producido por el Espíritu Santo. Ok. Bueno, y sigamos viendo la supremacía en Israel, Abraham. En Israel es Abraham y en la iglesia es Cristo. Los pactos con Israel, el abrámico y todos los pactos siguientes, la iglesia está indirectamente relacionada con el pacto abrámico y los nuevos pactos. Nacionalidad, Israel es una nación. La iglesia está compuesta por todas las naciones. Trato divino, Israel disfruta de un trato nacional e individual. La iglesia tiene un trato individual solamente. Dispensaciones, Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia existe solo en este presente siglo. Seguimos viendo, ministerio, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una misión que cumplir, por supuesto, porque actualmente Israel está desactivado. Inciso K, la muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por ella. La iglesia está perfectamente salvada por ella, por la muerte de Cristo. L, el Padre en Israel, por una relación peculiar, Dios era Padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados individualmente con Dios como Padre. Inciso M, Cristo, ahora veamos Cristo. Para Israel, Él es Mesías, Emmanuel, Rey. Para la iglesia, Él es el Salvador, Señor, Esposo, la cabeza. Inciso N, el Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos temporalmente, en la iglesia mora en todo. Inciso O, principio de gobierno, Israel tuvo el sistema de la ley mosaica, la iglesia tiene el sistema de la gracia. Bueno, aquí están los siguientes aspectos que hay que considerar. Inciso P, la capacitación divina, Israel no tiene ninguna, la iglesia es morada del Espíritu Santo. Inciso Q, 2 discursos de despedida para Israel, el discurso del Monte de los Olivos, para la iglesia el del aposento alto. Siguiente, la promesa del retorno de Cristo, para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio, y para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo, ¿verdad? Así es. Siguiente, posición, Israel es un siervo, la iglesia se compone de miembros de la familia. Siguiente, el reino terrenal de Cristo, Israel es súbdito, ya en el milenio, la iglesia es corregente, ¿verdad? La iglesia es corregente. Entonces, estos son los tópicos que nosotros estamos contemplando acerca de los aspectos que diferencian un programa de otro. Dice que la corregencia es la forma de gobernar en la que un monarca ejerce sus funciones conjuntamente con otra persona. El corregente normalmente se establecía entre el rey y su hijo heredero, aunque podía ser con otras personas de la familia real, la nobleza o más raramente con altos dignatarios del Estado. O sea que la iglesia no va a desaparecer en el milenio. La iglesia estará allí a la par del rey, ¿verdad? Porque es la que sufrió, la que pagó el precio en carne viva durante siglos. El sacerdocio, Israel tuvo un sacerdocio, la iglesia es un sacerdocio.
en términos espirituales, la iglesia es un sacerdocio. No hay ministerio de sacerdote en la iglesia. No hay. Quien lo quiera meter es ecuménico. No hay ministerio sacerdotal. Usted es sacerdote cuando ora por alguien, cuando intercede por alguien. Esa es la función del sacerdote, lo que está haciendo Cristo en la actualidad, intercediendo por nosotros. Veamos el matrimonio. Israel fue esposa infiel. La iglesia es la esposa. ¿Cuántas veces fue infiel Israel en el Antiguo Testamento? Miles. Posición en la eternidad. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia será la congregación de los primogénitos en los cielos nuevos. En los juicios, Israel debe enfrentarse al juicio. La iglesia es librada de todo juicio. Bueno, nos quedamos allí. Eventos relacionados con la iglesia después del rapto. Después del rapto. Bien, recuerde cualquier cosa que no haya entendido, usted me escribe al WhatsApp. Dios lo bendiga. Póngase al día con las, hermanos, póngase al día con las tareas especiales. Póngase al día con las tareas especiales. Yo quisiera transmitir estas clases en vivo, pero no tengo la herramienta. Así que, hermanos, las ayuditas que están pidiendo los hermanos de segundo año, ya falta poco. Motívese a colaborar. Dios lo va a bendecir. Dios le va a multiplicar en gran manera, ¿verdad? Le va a multiplicar en gran manera. Su servidor le está sirviendo por amor, porque quiere ver a Cristo formado en usted. Dios le bendiga